Bueno, hoy ya estamos a septiembre 26, domingo de 2021. Estamos ya terminando este año, pues ya se acerca el final de este año de 2021. Este año que es el segundo año de la pandemia. Y bueno, no, he estado meditando mucho en esos días, incluso no tanto, pero sí en estos momentos ahorita vino a mi mente una meditación acerca de ese versículo en Deuteronomio 28:13, donde dice que serás cabeza y no cola, y que estarás encima solamente y no debajo. Sí, seguro lo han escuchado, lo han leído, y han escuchado a muchos predicadores, conferencistas, grandes motivadores, grandes oradores decir que eso es una promesa, y creerían que yo voy a hablarles de eso en este momento, de que esa es una promesa, de que esa es algo que el Señor dijo para cada creyente, porque es lo que dicen muchos predicadores, y así te enseñan que definitivamente vas a ser cabeza, vas a ser un grande, vas a ser un poderoso en la tierra, vas a ser alguien de renombre, que definitivamente vas a ser alguien que va a estar es encima y no debajo, cabeza y no cola. Pero déjame decirte que malas noticias. Si lo que pretendes creer es eso, malas noticias, porque no es así. En ninguna parte, y si estoy equivocado y alguno tiene algún versículo, alguna parte, algún texto donde sí lo diga, pero que yo sepa, en ninguna parte el Señor se comprometió con cada persona, el Señor se comprometió con cada creyente a que iba a ser una gran persona, un personaje famoso, reconocido. Lo que quiero decir es que en ninguna parte de la Escritura el Señor prometió que si una persona se convierte a Él, al Evangelio, se vuelve creyente, en ninguna parte promete el Señor que esa persona indefectiblemente va a llegar a ser una persona famosa, conocida, de renombre, grande, poderosa, rica, que va a llegar a ser cabeza y no cola. No, en ninguna parte de la Escritura lo encuentro, en ninguna parte de la Escritura lo veo. Si alguien tiene un verso o algo que lo diga, sí, lo podríamos mirar. Pero el Señor no se comprometió a eso, el Señor no se comprometió a que cada creyente tiene que llegar a ser rico, poderoso, tiene que llegar a ser, mejor dicho, alguien que impacte al mundo. O sea, el Señor no se comprometió a que un creyente no podría ser un don nadie, por decirlo así. Entonces, esa es la meditación que quiero traer. Ese versículo que utilizan esos grandes entretenedores, porque no son predicadores, los que te enseñan así, que es que Dios te tiene para grandes cosas, y sí, puede ser verdad, obviamente, y hay personas a las que Dios tiene para grandes cosas, pero los que enseñan así, que es que Dios te tiene para grandes cosas, cosas mejor dicho, sorprendentes, que vas a impactar el mundo, que vas a cambiar el mundo, puede pasar porque sí hay versos que dicen eso, que Él nos tiene para grandes cosas, pero es que el concepto de grandes cosas es muy diferente del concepto nuestro al concepto de Él. Para Él grandes cosas puede ser que lo conozcamos, que caminemos con Él, que vivamos en rectitud, así no seamos nada ni nadie. Para los predicadores de este tema, de la prosperidad, para ellos grandes cosas equivale a dinero, fama, poder, autoridad sobre las naciones, como dicen ellos, entre comillas, autoridad, dominio. Eso es a lo que yo me refiero. Dios no se comprometió, el Señor no se comprometió en ningún momento a eso, a que cada creyente va a llegar a ser, mejor dicho, un personaje reconocido en la tierra, no. Grandes cosas sí tiene el Señor para nosotros. Grandes cosas dice también en Jeremías: clámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no desde el concepto de nosotros de lo que son grandes cosas, sino del concepto de Él, ¿sí? Y grandes cosas
qué más grande cosa que conocerlo, que ser salvos, que tener la salvación de nuestras almas, que caminar con Él, que conocerlo. Qué más grande cosa o cosas que esa. Pero el hombre natural, carnal y material lo enfoca todo es desde lo natural y lo monetario, grandes cosas, dinero, poder, fama, reconocimiento, lujos, etcétera. Y entonces ahí es donde aplican ese verso de Deuteronomio 28:13, que dice que serás cabeza y no cola. Pero es un texto mal utilizado porque si miramos el texto, está dirigido, ese texto en Deuteronomio, está hablando es al pueblo, a un pueblo, al pueblo de Israel. Está hablando al pueblo de Israel. Entonces, esa promesa no es para cada creyente individual, para cada cristiano, para cada persona que se convierte en Señor. Sí puede pasar que el Señor coja a un hombre, lo levante, lo engrandezca, lo haga una persona de renombre, puede pasar, pero no es la promesa que Él hizo, o sea, Él no se comprometió a eso, con cada creyente, con cada persona que se convierte, Él no se comprometió a eso. Eso es lo que nos debe quedar claro. Ese texto está enfocado, está hablando precisamente Moisés, es al pueblo, a todo un pueblo, a toda una nación, a la nación de Israel. Está hablándole el Señor a esa nación, diciéndole que si caminan en obediencia, en rectitud, que Él los va a levantar y van a ser cabeza de naciones, van a ser cabeza y no cola. Y de hecho eso se cumple en ese pueblo actualmente. Ese pueblo que es tan pequeñito allí en Oriente Medio es un pueblo que es cabeza de naciones, un pueblo que es potencia, un pueblo que es principal entre las naciones. No es cualquier pueblo, es el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo o el Estado de Israel, y es un pueblo que es cabeza, ¿sí? Entre los países más ricos, poderosos y potencias mundiales es ese pueblo, porque en ellos se cumple esa promesa.